El campanario de los condenados. Un relato de horror ambientado durante la Guerra Cristera. La noche había caído sobre los cerros de Jalisco, como una manta de tinta espesa. El viento arrastraba polvo seco entre los mezquites y hacía gemir las ramas de los huizaches. A lo lejos, las campanas de un pequeño pueblo abandonado sonaban de manera irregular, como si alguien las tocara con manos cansadas desde el otro lado. Corría el año de 1928. La guerra cristera había convertido la región en un lugar donde la desconfianza caminaba junto a la sombra. Los caminos estaban llenos de soldados, rebeldes, espías y fugitivos. Nadie sabía quién sobreviviría al amanecer. Hola, mi nombre es Esteban Cortés y en aquel entonces tenía apenas 20 años. Lo que les voy a contar ocurrió una noche de octubre. Una noche que aún me despierta empapado en sudor, décadas después. Habíamos sido capturados cerca de una barranca. Éramos 4 hombres escondidos en un jacal abandonado, cuando una patrulla nos encontró. No éramos combatientes, al menos no todos. Algunos llevaban mensajes para los grupos cristeros. Otros simplemente intentaban llegar a otro pueblo sin ser acusados de nada. Pero en aquellos tiempos la inocencia valía menos que una bala. Nos amarraron de las manos con mecates ásperos. Nos golpearon. Nos obligaron a caminar durante horas bajo la luz de la luna. Cuando finalmente llegamos a un poblado semidestruido. Las casas parecían esqueletos de adobe. Las puertas estaban arrancadas. Las ventanas eran agujeros negros. Y en el centro del pueblo se levantaba una iglesia antigua, cuya torre seguía intacta. Uno de los soldados se escupió al suelo. Murmuró: "Aquí se van a quedar". Y sentí un escalofrío, no por la amenaza, sino porque el pueblo parecía completamente muerto. No había perros, no había gallinas, no había grillos, nada. Era como si incluso los animales hubieran abandonado aquel lugar. Nos encerraron en la iglesia. Las bancas estaban rotas. Las imágenes religiosas habían sido destruidas. Había pedazos de santos decapitados que parecían tirados sobre el piso. La luna se colaba por agujeros del techo, iluminando fragmentos de rostros de yeso. Aquello parecía un cementerio más que un templo. Uno de los soldados, un hombre viejo de bigote gris, evitaba mirar hacia la torre. Noté su nerviosismo y cuando los demás salieron, me acerqué. Le pregunté que qué pasaba en aquel lugar. El hombre solo me observó unos segundos y luego respondió en voz baja: "No suban al campanario". Pregunté por qué, pero no me respondió. Simplemente se alejó. Aquella noche comenzó el verdadero terror. Cerca de la medianoche escuchamos pasos sobre nuestras cabezas. Eran lentos pero pesados, como si alguien caminara dentro de la torre. Todos nos volteamos a ver. Sabíamos que nadie estaba allá arriba. Los soldados permanecían afuera
y las escaleras estaban cerradas. Sin embargo, los pasos continuaban. Un sonido constante y desesperante. Uno de mis compañeros comenzó a rezar. Otro pidió que nos calláramos. Y entonces ocurrió algo peor. Las campanas comenzaron a sonar. Una sola vez. El eco recorrió todo el pueblo. Luego otra vez. Y luego otra. Cada campanada parecía más cerca, más fuerte y más viva. Afuera escuchábamos gritos. Los soldados corrían, parecían aterrados, y aquello nos heló la sangre. ¿Por qué los hombres que nos custodiaban eran conocidos por su brutalidad? Los habíamos visto torturar personas. Los habíamos visto fusilar a los campesinos. Y nada parecía asustarlos. Pero esa noche fue diferente. Entonces escuchamos un disparo, luego otro y luego varios más. Y después un silencio tan profundo que podía escucharse nuestra respiración. Pasó casi una hora cuando finalmente alguien abrió las puertas de la iglesia. Era un soldado viejo. Su rostro estaba pálido. Nos dijo: salgan. Preguntamos que qué pasó y él nos dijo: salgan ahora mismo. Nos condujo hacia la plaza y lo que vimos jamás abandonará mi memoria. Había cadáveres, muchos. Los cuerpos de varios soldados estaban tirados alrededor de la iglesia. Todos tenían expresiones de terror absolutos, los ojos abiertos, las bocas congeladas en gritos silenciosos, pero ninguno tenía heridas, ni disparos, ni cuchilladas, ni nada. Parecía que algo los había asustado hasta la muerte. El viejo soldado temblaba y dijo: nos vamos. Preguntamos que quién los mató, y el hombre señaló hacia la torre y respondió: ellos. Miré hacia arriba, pero no vi nada. Juraría que algo se movió detrás de una ventana del campanario. Algo alto, demasiado alto para ser humano. Nadie discutió, nadie preguntó nada más. Cuando hombres acostumbrados a la guerra sienten miedo, los demás aprenden a guardar silencio. El viejo soldado nos quitó las cuerdas de las manos y nos ordenó seguirlo. Los pocos sobrevivientes de la patrulla recogieron sus armas y abandonaron la plaza apresuradamente. Pero antes de salir del pueblo, ocurrió algo que nos obligó a detenernos. Las campanas volvieron a sonar. Todos se quedaron inmóviles. El sonido descendía desde lo alto de la torre como un golpe dentro del pecho. Y entonces vimos una figura. Estaba parada en una de las ventanas del campanario. Estaba negra, inmóvil y observándonos. La luz iluminaba apenas sus contornos. Parecía un hombre muy alto, vestido con una sotana oscura, pero había algo extraño, algo imposible. Su cuello era demasiado largo y sus brazos colgaban hasta más abajo de las rodillas. Nadie habló. Uno de los soldados levantó su fusil
y disparó. El estruendo retumbó entre las calles vacías. La bala impactó exactamente donde estaba la figura. Pero como el humo se disipó, ya no había nada. El soldado soltó una maldición y en ese instante comenzó a gritar. Un grito desgarrador. Todos giramos hacia él. Estaba soltando el arma mientras se llevaba las manos a los ojos. Cayó de rodillas y comenzó a llorar. Luego empezó a reír y finalmente a suplicar perdón. Perdón a personas cuyos nombres nadie conocía. Perdón por actos que jamás confesó. Aquello duró apenas unos segundos y después cayó muerto, sin heridas, sin sangre, con el rostro deformado por el terror. El viejo soldado dejó escapar una oración. Ya nos vio. Aquellas palabras me produjeron miedo a cualquier aparición, porque no dijo, lo vimos, dijo, ya nos vio, como si aquello hubiera estado observándonos desde mucho antes, como si nosotros fuéramos la presa. Abandonamos el pueblo corriendo. La oscuridad era tan espesa que apenas distinguíamos el camino. Durante casi una hora atravesamos cerros y matorrales. Finalmente llegamos a una vieja hacienda abandonada. Ahí decidimos esperar el amanecer. Nadie durmió. El viento silbaba entre los muros destruidos. Las sombras parecían moverse por sí solas. Y cada cierto tiempo alguno de nosotros volteaba hacia las colinas para asegurarse de que nada nos hubiera seguido. Fue entonces cuando el viejo soldado decidió hablar. Su nombre era Julián, y lo que nos contó hizo que el frío pareciera insignificante. Según él, aquel pueblo había sido escenario de una masacre meses atrás. Un grupo de familias había buscado refugio dentro de la iglesia, que eran ancianos, mujeres y niños. Eran personas aterrorizadas por los enfrentamientos. Los soldados llegaron buscando rebeldes, pero no encontraron a ninguno. Pero aún así, decidieron castigar al pueblo. Sacaron a la gente de la iglesia, los golpearon, los interrogaron y finalmente ejecutaron a decenas de personas en la plaza. Entre ellos se encontraba el sacerdote, un hombre llamado el Padre Ignacio. Lo arrastraron hasta el campanario, lo torturaron, lo colgaron en una de las campanas para que muriera lentamente. Según Julián, algunos soldados afirmaban que el sacerdote siguió rezando, incluso después de que dejó de respirar. Mientras muchos escuchábamos la historia, una niebla comenzó a cubrir los campos. Era extraña, demasiado espesa y demasiado rápida. En cuestión de minutos la hacienda quedó rodeada. No podíamos ver más allá de unos cuantos metros. Y entonces escuchamos algo. Eran pasos lentos, arrastrándose entre la niebla. Todos tomaron sus armas y los sonidos nos empezaron a rodear. Primero por un lado, luego por el otro,
como si varias personas caminaran alrededor de nosotros, pero no eran pasos normales. Parecía que quien caminaba arrastraba cadenas. El sonido daba vueltas alrededor de la hacienda, cada vez más cercas y cada vez más lento, hasta que finalmente se detuvo afuera de la puerta principal. Nadie respiraba, nadie se movía, y entonces alguien tocó la puerta. Eran 3 golpes secos. Algo estaba llamando desde afuera, en medio de la niebla, a las 3 de la madrugada. Uno de los soldados comenzó a rezar. Otro apuntó su fusil hacia la puerta y yo sentí como el corazón intentaba salirse de mi pecho. Los golpes volvieron, pero ahora eran más fuertes y más violentos. La vieja madera crujió, como si algo enorme estuviera empujando desde el otro lado. Y entonces escuchamos una voz profunda y lejana. Parecía surgir desde el fondo de un pozo, que decía: abran. El silencio se rompió de inmediato. Varios hombres comenzaron a llorar, otros se persinaron, porque todos reconocíamos aquella voz. Era la misma que habíamos escuchado resonar entre las campanas, la misma que parecía mezclarse con cada eco del campanario. Y lo peor era que no sonaba humana. Sonaba como si muchas voces hablaran al mismo tiempo dentro desde la oscuridad. La puerta comenzó a abrirse lentamente, centímetro a centímetro, a pesar de que nadie la estaba tocando. Y cuando una rendija permitió mirar hacia afuera, vimos algo que jamás debió existir. Una figura gigantesca, envuelta en sombras, permanecía inmóvil dentro de la niebla, y detrás de ella, decenas de siluetas colgaban del aire. Parecían cuerpos suspendidos por cuerdas invisibles, observándonos y esperando. Y en ese instante comprendimos que aquello no había salido del campanario. Aquello había estado esperando durante años, esperando que alguien regresara para reclamar una deuda de sangre.